Gracias a Dios por un año que nos ha permitido ver, y si hacemos un recuento hacia atrás, yo creo que todos hemos tenido días de alegría, días buenos, días de propósito, pero también ha habido a lo mejor ahí alguna situación, alguna circunstancia. Todos los mexicanos vivimos hace unos meses tiempos difíciles. Recordemos ese 19 de septiembre que no quisiéramos recordar, pero tiempos que han pasado como mexicanos y que hemos visto y hemos tenido una gran interrogante delante de nosotros, y mucha gente preguntando ¿qué pasa? Y le pregunta a Dios y se pregunta, y hemos pasado por situaciones diferentes y enfrentamos el siguiente año también con expectativa, pero hay una esperanza que nosotros debemos de tener como creyentes, como discípulos, como cristianos. Y esa esperanza es a la que venimos nosotros a escuchar y a cantar y a adorarle, porque nosotros tenemos un propósito. Y yo lo único que quiero es compartirles lo que el Señor está hablando, y en Tiempo con Dios muchos de nosotros llevamos. Es una herramienta muy buena. Yo sé que muchos he escuchado algunos de ahí de mis hijos y amigos de ellos y todo. El propósito de este año, porque todos tenemos que hacer algún propósito, ¿verdad? Para el siguiente año decir, no, pues ahora sí voy a leer la palabra, voy a comprar mi tiempo con Dios, o voy a pasar más tiempo escuchando y siendo modelado con la palabra de Dios. Y déjame decirte que antes de que existiera Tiempo con Dios era un poquito difícil para los creyentes cómo tener una metodología para estudiar la palabra de Dios, y esta es una herramienta muy muy buena. Y yo les voy a leer Tiempo con Dios del día de ayer. Sí, los que ya leyeron van a decir, pues eso ya lo leí ayer, pero bueno, yo creo que todos tenemos algo en el cual Dios nos habla, y hemos hecho algunas tareas, en grupos pequeños de oración que hemos tenido. Tú que hablas y leemos Tiempo con Dios en esa mañana, y Dios nos habla y hemos compartido, y Dios nos habla de diferente manera. Es sorprendente. Entonces, si tú ya lo leíste, yo creo que Dios ha hablado, Tiempo con Dios, y Dios ha hablado en mi corazón. Y vamos a leer, si no tienes Tiempo con Dios, vamos a ver, si quieres empezar con el PowerPoint, por favor. Y yo le he titulado a este día, La paz que sobrepasa todo. Y viene acá, es el título del día 30, del día de ayer, ese es el título que tiene Tiempo con Dios. Entonces, la paz que sobrepasa todo. Y empieza es Filipenses capítulo 4 y versículo 4, y dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vamos a hacer un poquito de contexto para ver en dónde está y quién está escribiendo esta carta a los filipenses. Esta carta a los filipenses es una de las 4 cartas que Pablo escribió, pero no las escribió ahí en una hamaca, viendo la arena, ahí la playa en el Mediterráneo. La escribió en una cárcel, ¿sí? No sé si ustedes, hemos visto a lo mejor películas de cómo son las cárceles ahora, lúgubres, frías, oscuras. Y yo me imagino en alguna de las cárceles que el apóstol Pablo estuvo, y pues me imagino que han de haber sido muy, muy difícil estar ahí. Sin embargo, Pablo, al escribir una carta, él ya tenía mucha comunión o comunicación con las diferentes iglesias que él había ido fundando. Y yo digo, ¿por qué Pablo no escribió a alguna de las iglesias una carta en las cuales dijeran, oigan, pues hagan una cooperacha y manden ahí algún abogado para que me saque de acá? O no sé, ¿verdad? Pablo pudo haber escrito mucho, pero Pablo, en el tiempo en que estuvo en esa cárcel, yo creo que tuvo tiempo para meditar lo que estaba pasando, cuál era el transcurso de su vida, y esas palabras, dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos, y digo, pues qué tipo de persona era este Pablo, que ahí en medio de todas estas circunstancias está escribiendo estas palabras, esta frase. Y yo creo que Pablo nos está tratando de enseñar, es el primer punto, si quieres ponerlo ahí,
voy a tomar 4 puntos de estos 8 versículos, voy a sacar 4, y este es uno de las enseñanzas que podemos nosotros ver y que nosotros podemos aplicar para nuestra vida. Y dice, la vida cristiana no es algo que ocurre en derredor del creyente, sino que algo que ocurre dentro de él y que se originó en Dios. O sea, las circunstancias en las cuales Pablo vivió, Pablo se movió, Pablo compartió, Pablo estuvo, esas circunstancias fueron totalmente adversas. Si nosotros estudiamos un poquito de Pablo y cuál fue el currículum de Pablo ahí en las epístolas y en el libro de Hechos, vemos que Pablo, cuántos naufragios tuvo, cuántos azotes sufrió, lapidaciones en las cuales lo dieron por muerto. Yo no dudo que Dios haya muerto y que Dios lo haya levantado, ¿sí? Porque lo dieron por muerto y ahí lo dejaron, no, pues ya para qué. Sin embargo, él se levantó porque tenía un propósito. Y todas estas cosas, todas estas circunstancias a Pablo decía en alguna de sus cartas que es una aflicción momentánea y leve. Tú dices, wow, qué hombre era este Pablo, ¿verdad? Y en alguna otra de las cartas decía, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Dice, sé y conozco, he vivido lo que es estar en abundancia y también conozco y he vivido lo que es vivir en escasez. ¿Sí? Y todo eso, gracias al Señor, dice, después viene la famosa frase esa que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La fortaleza venía de parte del Señor, y el tiempo con Dios el día de hoy, 31, dice el soldado preparado, y es otra carta que le escribe a la iglesia en Éfeso, y el versículo 10 de capítulo 6 dice, por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿De dónde venía esa fortaleza, Pablo? No es que haya sido un hombre fuerte, fornido sí, así, tal vez así era, pero bueno, muchos dicen que era bajito, Pablo, no tenemos una descripción exacta de física de él, pero la fortaleza de él venía de parte de Dios, venía directamente de él. Él conocía, dice, en alguna otra de las cartas también dice, he sido persuadido, estoy persuadido. O sea, las verdades que Pablo había experimentado en su corazón le habían llevado a ser un hombre sabio en el momento en que él recibe esa revelación de parte de Jesús y tiene ese encuentro con él y encuentra un propósito para su vida. Dice, he sido persuadido, estoy persuadido. Otra de las frases de Pablo dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Sí? Entonces ese Pablo es el que estamos ahorita nosotros refiriéndose y el que nos está tratando de enseñar algo. Regoncíjense en medio de las pruebas, y es un gozo que no tiene que ver nada con nuestras circunstancias, con nuestro alrededor. Es un gozo que viene delante de mí. Hace unas semanas yo me desperté, esto casi nunca me ocurre, como que vi ya me faltaba poquito para amanecer, yo creo, porque me levanté a escribir lo que vi, en una como imagen grande vi gozo, ¿sí? Fue una palabra nada más, y después venían otras 4 palabras abajo de él, el gozo de la salvación. Hay un gozo en la salvación. Cuando nosotros llegamos al conocimiento de Cristo, si tú has venido o estás por primera vez y a lo mejor tú dices, pues no sé de qué está hablando ese gozo de la salvación, pero bueno, yo sí tengo algún tiempo de haber tenido ese gozo de la salvación, de tener una vida apartada de Dios, lejos de Dios, sin nada que ver con Dios. Yo pensaba que Dios era para mi abuelita que ya estaba cerquita de terminar su vida, y digo, no, pues ya para esos viejitos, ¿verdad? Sus amigas de mi abuelita, pues ya está bien que vayan a la iglesia y que lean la escritura y que se preparen porque ya está cerquita, ¿verdad? Pero alguien que tenía 22 años dices, no hombre, está lejos esto, pero yo por primera vez escuché algo y de parte de Dios, una plática, una predicación basada en la escritura, y dije, ¿a poco eso está ahí en la escritura? Y algún amigo me compartió y me dijo, si tienes una Biblia en tu casa, yo te invito a una reunión en donde leemos la escritura.
Y pues claro que tenía una, ¿verdad? La desempolvé, le quité la polvito y me la llevé y exactamente lo que decían ahí estaba. Y tuve un encuentro con Dios y yo lo único que le dije en aquella ocasión al Señor, porque decían de platicar con Dios, de orar y de todas estas cosas que eran tan raras para mí que yo nunca había oído. Sin embargo, le dije, Señor, si tú existes, yo quiero que tú me lo demuestres. Yo no quiero ser influenciado por esos hombres que están aquí. Yo quiero que tú me lo demuestres. Yo quiero conocerte a ti en persona. Y empecé a leer la Escritura y wow, o sea, no sé, pasé varios días leyendo la Escritura, creo que ni fui a la escuela, no sé cuánto tiempo, por estar conociendo del Señor. Entonces hay un gozo en la salvación. Yo recordé ese gozo de conocer por la Escritura y de ver ahí por mis propios ojos lo que Dios había hecho y cómo el Espíritu Santo, no sabía yo que era de Espíritu Santo ni nada de esto. Yo nada más veía que no, lo que antes había yo tratado de leer, nunca había entendido, y ahora después de que hice esa oración, esas palabras se hicieron vivas y era algo que y ese gozo de la salvación fue el que nosotros, y hay un salmo que dice que nosotros debemos, recuérdame el gozo y vuélveme el gozo de tu salvación. No sé si cuánto tiempo tengas pero a veces nuestra vida como cae, pero nada más recuérdate el gozo de la salvación. Y ya después empecé a leer y a conocer que Jesús había nacido, le acabamos de recordar la semana pasada el nacimiento de Jesús, había crecido, había muerto en esa cruz por mis pecados, que Él había llevado mis pecados en esa cruz, que por su llaga yo fui sano y que Él había resucitado y que no nos dejó solos, ¿verdad? No nos dijo, ¿saben qué? Yo ya hice mi parte, ahora háganse bolas, yo les dejo un compromiso y a ver cómo le hacen. No fue así. Él prometió que nos iba a enviar a su Espíritu Santo, que es el que ahora Pablo, lo vemos ahí, con ese fuego en su corazón, quiere compartir porque tenía el Espíritu Santo. Y la segunda palabra que yo vi en aquella ocasión fue el gozo del Espíritu Santo. Ese gozo del Espíritu Santo que ahora entiendo que es el que nos revela a Jesucristo a través de la palabra, es el que nos da la fuerza para seguir adelante en nuestra vida. El Espíritu Santo es ese ayudador que está junto de nosotros, que no nos abandona. Ese es el Espíritu Santo el que nos lleva aún más y anhelarle más a Él. Ese es el Espíritu Santo y hay un gozo en mi corazón porque sé que ese es el ayudador que yo necesito en este tiempo, en este próximo año. Ese es el Espíritu Santo el que me va a revelar cada vez más a Jesucristo. Wow, ese es un gozo indescriptible. Y la tercera palabra que yo vi en esa ocasión fue el gozo de hacer su voluntad, de obedecerle a Él. Ya conocía la Escritura, ya tenía el Espíritu Santo, pero hay un mayor gozo, el conocer y el hacer su voluntad. Dice la Escritura, lo vamos a leer ahí un poquito más adelante, que somos bienaventurados, no nada más cuando oímos, sino cuando hacemos su voluntad. Cuando estamos en la voluntad de Dios es cuando nosotros recibimos un gozo, ¿sí? Un gozo de escucharle a Él, de obedecerle a Dios antes que a los hombres, antes que a lo que te dicen que tienes que hacer o ser en este mundo, en esta sociedad, en este mundo humanista en el cual nosotros estamos viviendo. Cuando nosotros obedecemos la palabra de Dios, hay un gozo indescriptible cuando estamos en su voluntad. Esa es la tercera. La cuarta palabra que yo escuché o que yo vi ahí en este gozo es un gozo, saber que tengo vida eterna, que esta vida es pasajera. Por eso Pablo decía que una aflicción momentánea y leve, porque él tenía los ojos puestos en la eternidad. Y decía, el vivir es Cristo, pero el morir es ganancia. ¿Por qué podía decir él? Porque sabía que tenía vida eterna y que se iba a encontrar con el Señor. Pero mientras estaba acá, en la tierra, dijo, pues yo tengo que compartir y que llevar el evangelio y fortalecer a las iglesias, y tenía un propósito aquí. Dijo, nada más por eso estoy contento acá, pero el morir sería mucho mejor. Sí, no sé cuántos de ustedes pueden decir, hace unos meses yo sufrí un accidente en el hombro y estuve
bueno, para hacérselas corta, me tuvieron que intervenir, y yo antes de entrar ahí a cirugía, porque sí tuve que entrar a cirugía, le dije, Señor, yo no sé qué pasa en estos, yo he oído que a veces falla algo y pues hasta aquí quedaron, ¿verdad? Pues Señor, si tú tienes un propósito para mí en esta vida, pues está bien, pero pues si ahorita me voy, pues qué feliz sería yo, ¿verdad? En ese tiempo. Pero no, el Señor tiene todavía, yo creo que tiene algunos planes para mí y para mi familia, junto conmigo. Entonces, pues aquí estoy, pero él hubiera sido padre, ¿no? Señor, gracias porque ya estoy en tu presencia y adorándote. Pero no, el Señor aquí está, y mientras estemos acá tenemos que tener ese propósito. Pero la vida, y yo sé que si el Señor me llama o si viene por segunda vez, porque esa fue la palabra fue el gozo, porque el Señor promete regresar por segunda vez. Y wow, porque eso me anima, porque eso forma parte de lo que estamos haciendo aquí, forma parte de sus planes. Dios tiene un plan en la historia, y es una rueda enorme que está girando. ¿Sí? Es un plan en el cual Dios está involucrando a su iglesia, nosotros, los discípulos, los cristianos, para cumplir ese plan en los últimos tiempos, en los últimos días, cuando Él va a regresar por segunda vez. Entonces, ese es el gozo que tenemos, y es el gozo que puede experimentar Pablo, y el gozo que nosotros tenemos y queremos experimentar como cristianos. Entonces, el primer punto aquí es el gozo del Señor, que nuestra vida cristiana no es algo que ocurre en nuestro alrededor, sino que algo que está dentro y se originó en Dios. El segundo punto es vuestra gentileza. Aquí leemos Filipenses capítulo 4, versículo 5, de tiempo con Dios. Dice, vuestra gentileza sea conocida por todos los hombres. ¿Sí? El Señor está cerca. Ahora, la vida cristiana es algo que se origina acá, y no es algo que ocurra en cuatro paredes. No es algo que únicamente venimos los domingos o a alguna reunión y ahí se desarrolla. La vida cristiana tiene que permearse, decimos o cantamos. La vida cristiana es algo que se tiene que manifestar a todos los hombres, como dice la Escritura. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. No dice únicamente de los discípulos o de los cristianos aquí entre nosotros, no. Es una vida en la cual nosotros necesitamos ser la sal y la luz de este mundo, como lo vemos ahí, de las palabras de Jesucristo, mismas palabras de Él. Uno de los sermones, o el sermón más impactante y más importante que podemos oír, las palabras de Jesucristo en ese famoso sermón del monte. Les dijo, ustedes son la sal y la tierra, son la sal de esta tierra y son la luz de este mundo. Pero ¿qué pasa cuando la sal se desvanece? Pues ya no tiene ningún efecto, o esa luz, si se pone abajo de algún lugar, no tiene efecto. Pero les dijo, ustedes son la sal y la luz de este mundo. Nosotros como iglesia somos la sal y somos la luz. Ahora, ¿qué tanto nosotros en la historia de la iglesia cristiana, desde los primeros discípulos de Pablo y la generación y los primeros 100 años de la historia de la iglesia cristiana, han pasado 2000 años, y qué tanto nosotros hemos sido esa sal y esa luz para todos aquellos que no le conocen? Esa es la pregunta. Y la pregunta siguiente, ¿qué tanto nosotros somos sal? Pero para poder ser esa sal y esa luz, vamos a ver algunos bienaventuranzas, porque estas palabras están en medio de este sermón del monte, y nada más vamos a ver cómo nosotros y cómo el Señor nos dice que somos bienaventurados. Si quieres ponerla, Mateo capítulo 5 y versículo 1, creo que lo tienen ahí. Vamos a ver cómo esta enseñanza de Jesucristo, hay unas escrituras ahí en Mateo capítulo 5, las tienen en su pantalla. Dice, viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Qué entendemos por pobres de espíritu?
Si los pobres de espíritu, yo entiendo que Dios bendice a los que son pobres y tienen y se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él. ¿Sí? Cuando nosotros entendemos que nuestro espíritu estaba seco, estaba muerto, estaba antes de conocer al Señor, y cuando reconocemos que necesitamos de Él, dice que somos bienaventurados, los pobres de espíritu. Y vemos como en alguna de las escrituras, no sé si las tengan ahí, las de Salmo 51, 17, sí, a ver si me apoyan ahí, sí está, dice, los sacrificios de Dios son espíritu quebrantado, dice, al corazón contrito y humillado, no desprecias tú, oh Dios, ¿sí? Al espíritu contrito y humillado, no lo desprecias tú. Hay algo ahí cuando nosotros reconocemos nuestra necesidad, nuestra dependencia de Dios. Hay algo que el Señor ve. Isaías 57, 15. Si lo tienes ahí, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el santo. Yo habito en la altura y santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes, para hacer vivir el espíritu de los humildes. Dios tiene y Dios quiere vivificar nuestro espíritu, pero necesitamos esa humildad para recibir su palabra. Isaías 66, 2 dice, mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron, dice el Señor, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. ¿Sí? Cuando nosotros venimos con esa reverencia a la palabra, cuando nosotros abrimos la escritura con esa reverencia, sabiendo que Dios es el que está hablando a nuestro corazón y temblamos a su palabra, dice, Él es el que, y por eso somos bienaventurados, cuando tengamos esa actitud en nuestro corazón. Hay otra bienaventuranza. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Y tú dices, bueno, pues tengo que estar llorando siempre para recibir consolación. No, el llorar se está refiriendo a alguna necesidad. Y esa única necesidad, ese hueco en el corazón que existe, en el corazón del hombre, únicamente puede ser llenado por Dios a través de su Hijo Jesucristo en nuestro corazón. Otra vez, hay un hueco en el corazón del hombre que únicamente puede ser llenado por Dios revelado en su Hijo Jesucristo. ¿Sí? Cuando nosotros lloramos, cuando nosotros tenemos esa necesidad, y tienes Isaías 61, todos lo hemos oído, a lo mejor estudiado, a lo mejor leído en algún momento. Esto es a lo que vino Jesucristo a la tierra. Esto es a lo que Él vino a cumplir ahí. Es una escritura que fue escrita, que es una profecía que fue escrita 700 años antes de que Jesús pusiera por primera vez la planta de los pies en esta tierra. 700 años. Y está en Isaías. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. Buenas nuevas a los abatidos. No sé cómo te encuentres hoy, si vienes a lo mejor abatido, a lo mejor vienes con la pila baja, no sé, pero el Señor, y estas son buenas nuevas. A predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón. No sé cómo esté tu corazón el día de hoy. Tal vez vengas dolido, tal vez vengas con el corazón que alguien te lo destrozó. No sé cuál sea tu situación, a lo mejor no es tu situación, pero hay una respuesta. A publicar libertad a los cautivos. De alguna u otra manera nosotros tenemos algo de cautividad todavía en nuestros corazones, en nuestra mente, que no nos permiten, y el Señor promete libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. La que sigue dice, a proclamar el año de la buena voluntad del Señor. A proclamar el año de la buena voluntad. Hay un periodo en el cual el Señor está mostrando su buena voluntad.
esta buena voluntad, hasta ahí, en esa, hasta donde está la coma, la buena voluntad del Señor. Ahí no terminó de leer el siguiente párrafo, porque eso, y Jesucristo leyó esta escritura en una sinagoga delante de todos los rabinos y todos los religiosos de su época. Él tomó el libro de Isaías y dicen que leyó Isaías, y cuando terminó de leer ahí la buena voluntad del Señor, dice que cerró el libro, lo enrolló y les dijo: se acaba de cumplir esta escritura delante de ustedes. ¿Por qué no leyó la siguiente parte? Léanlo, ahí está en Lucas 4, ahí podemos leer lo que leyó Jesucristo. Lo estoy leyendo de Isaías, pero en Lucas 4 hasta ahí, porque dice: el día de la venganza del Dios nuestro. Ese día todavía no se ha cumplido. Esa segunda parte, esos segundos renglones ahí, se va a cumplir en la segunda venida de Jesucristo. Por eso Jesucristo únicamente leyó hasta ahí, porque la segunda parte está por cumplirse, ¿sí? No terminó de leer Isaías 61 y a consolar a todos los enlutados. Eso se va a cumplir en la segunda venida de Jesucristo. Cabalmente se van a cumplir muchas de estas profecías que aún no se han cumplido, se cumplirán en la segunda venida del Señor. Wow, eso me emociona porque falta por cumplirse. ¿Sabían que hay más profecías en el Antiguo y el Nuevo Testamento de su segunda venida? Hay más que de la primera. Hay más escrituras, casi el doble, que hablan de la segunda venida y de los tiempos postreros que de la primera venida de Jesucristo. Y eso me emociona porque estamos cerca de esos tiempos. Seguimos leyendo ahí. Y a ordenar que los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío del Señor, para gloria suya. Wow, bienaventurados porque hemos recibido y porque estamos expectantes y porque tenemos una respuesta, porque hay esperanza para cada uno de nosotros en el Señor. Hay otra bienaventuranza, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra por heredad. Y hay algo muy especial en esta escritura. Sí, vamos a ver, y está hablando algo del carácter, en donde el carácter nosotros necesitamos ser moldeados. Si quieres poner la siguiente, por favor, la que está en Santiago capítulo, y vamos a leer unas escrituras en Santiago, un libro del Nuevo Testamento. Dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. ¿Cuántos de nosotros batallamos? Yo he visto mucha gente que dicen que es un cerillito, ¿verdad? Con cualquier cosa, ¡fum!, se prende y quítate, mano, porque wow, ¿verdad? Y estamos viviendo en un mundo tan acelerado, tan rápido, ¿verdad? Que vemos que incidentes tan insignificantes de tránsito, aquel se baja con un arma y ¡pum!, se le hace tan fácil, ¿verdad?, acabar con la vida de otra persona. ¿Qué tan rápido somos para airarnos? Dice la Escritura: pero los mansos, bienaventurados los mansos. Seguimos adelante, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada. Se necesita, está hablando del carácter, pero también se necesita de una mansedumbre para recibir la palabra de Dios. Necesitamos ser mansos, tener esa actitud de mansos, la cual puede salvar nuestras vidas. Esa actitud puede salvar nuestras vidas. Y nosotros con mansedumbre estudiamos y aprendemos, y vamos a ver más adelante. Pero sed hacedores de la palabra y no tardos, y no tan solo, pones la siguiente por favor. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Lo acaban de, wow, yo entré 5 minutos a donde estaban orando. ¿Sí saben que hay algunas personas orando antes de la reunión? ¿Sí? Hay
personas fieles que han recibido ese llamado, y gracias por todos aquellos, ustedes saben a los cuales me estoy refiriendo, y nunca han querido, siempre están atrás de bambalinas orando y bendiciendo este tiempo, al pastor, a ustedes. Hay personas antes de cada reunión y durante las reuniones hay personas que han recibido ese llamado. Gracias, no voy a decir nombres, pero ustedes lo saben bien, y oraron este versículo. No saben cómo entré y dije, wow, Señor, esto es, porque oraron estas palabras, sin saber yo lo que iba a decir: ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a nosotros mismos. La siguiente: porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera un espejo su rostro natural, ¿sí? Porque él se considera a sí mismo y se ve y luego se olvida cómo era. Entonces, de lo que se trata es de ser oidores y hacedores de la palabra. Ese es un corazón manso y humilde. Otra bienaventuranza: bienaventurados todos los que tienen hambre y sed de justicia. Hambre y sed de justicia. Cuando nosotros venimos a un lugar a escuchar la palabra de Dios, tenemos que venir con una actitud de mansedumbre, una actitud de hambre. Qué bonito es, qué padre es tener tú alguna cena, alguna comida en tu casa, y que yo tengo seguido a jóvenes, pero tienen un hambre estos. Me encanta ver cómo se comen todo, y quieres otro poquito, sí, cómo no, y otro, y que tengan hambre de comer. Estoy hablando de comida, ¿verdad? De tamales y de lo que tú quieras. Pero qué padre sería, o qué bonito cuando nosotros vengamos a un lugar con una hambre de Dios que no nos puede satisfacer absolutamente nada, que vengamos con esa hambre y decirle: Señor, yo tengo hambre de ti, necesito escuchar tu palabra, tu dirección, tu consuelo, lo que tú necesitamos. Porque qué feo es venir o que te inviten a alguna casa y llegas y ves un manjar ahí todo abierto, todo lo que te puedan ofrecer, y llegar sin hambre y nada más ver la comida y decir, wow, pues no tengo nada de hambre, y a lo mejor por compromiso medio le picas ahí, ¿verdad? Pero cuando tú vas a un lugar y te invitan con hambre, es diferente, ¿verdad? Necesitamos nosotros tener hambre cuando escuchemos la palabra, cuando leamos la palabra, cuando estemos en tiempo con Dios. Hambre. Y déjame decirte una cosa más: esa hambre, somos espíritu, alma y cuerpo. La parte del cuerpo, la parte física que todos estamos viviendo acá, ese cuerpo, la Escritura le llama el cuerpo, el hombre carnal. El hombre, se oye medio feo esa palabra, no me gusta mucho, pero así se refiere a esa parte de nosotros, de todos nosotros. Esa no va a tener nunca hambre de Dios, ¿sí? Esa de decir, hijo, ya que se calle ¿a qué hora se acaba? Porque ya estoy pensando en lo que voy a cenar en la noche, y a dónde voy a ir, y qué me voy a poner, y ya que cabe este cuate, ¿verdad? Esa parte que todos tenemos, ¿verdad? Porque no creo que hay alguien que ya esté puro espíritu aquí, ¿no, verdad? La parte espiritual, esa es la que necesitamos nosotros, tener hambre, esa parte que anhela y que hay dentro de nosotros. A lo mejor no lo has podido reconocer o ya lo estás reconociendo, que ese es el hombre interior, el hombre espiritual, ese es el que anhela. El otro hombre, ese ya está pensando en otras cosas, ¿verdad? Entonces, el hombre, déjame decirte, pero somos espíritu, alma y cuerpo, y es en ese orden que nosotros necesitamos poner nuestra vida. Cuando llegamos aquí por primera vez, el hombre carnal es el que llegó, el que estaba, el hombre natural, el que rechaza todas las cosas de Dios. La parte del alma es nuestros sentimientos, nuestro razonamiento, que a veces nos impide conocer las cosas del Señor, porque pone una barrera, ¿verdad? No, yo razono, y si esto no es lo que a mí me conviene, yo no, y nuestros sentimientos que influyen mucho en nuestro caminar. Pero hay otra parte espiritual que se está despertando y que necesitamos alimentar a través de la palabra de Dios. Entonces, estos tres siempre están, pero necesitamos ponerlo en orden. Va a llegar un momento, y ese es el propósito de cada una de estas reuniones, que nuestra parte espiritual le pueda ordenar al alma, y el alma pueda ordenar a la carne, a nuestro hombre natural, a sujetarse.
Es todo un proceso y nos va a llevar toda la vida. Nadie, creo que de los que estamos acá ya hayamos logrado este perfecto orden en nuestra vida. Siempre va a haber esas luchas internas, ¿sí? De eso se trata la vida cristiana, de poner en orden el hombre espiritual que le diga al alma sujétate, y el alma va a decir al cuerpo aguántate, ahorita todavía no es hora de comida, no es hora de pasar tiempos distrayéndote, ¿sí? Ese es el propósito de la vida cristiana. Bienaventurados son, la siguiente por favor, los que tienen hambre y sed, los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. ¿Puedes tú reconocer la misericordia de Dios aplicada en tu vida? Yo la reconozco. La misericordia de Dios trayéndome perdón, trayéndome la vida de Jesucristo a mi vida. Y yo me he encontrado con la misericordia del Dios, y eso tiene que ver mucho con el perdón. Bienaventurados los que, ¿en dónde estamos? La siguiente es ya bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Nosotros hemos recibido la misericordia, el perdón de Dios, y necesitamos extender el perdón de Dios. Es un punto fundamental en nuestra vida, el reconocer el perdón de Dios, pero también el extender el perdón de Dios a todos aquellos que nos han ofendido, todos aquellos que nos han hecho mal, y también el pedir perdón. Entonces, esa misericordia, y dice que somos bienaventurados los misericordiosos. Y yo he orado y en alguna ocasión estaba, Señor, dame misericordia, pero el Señor me dijo, no, tú tienes que encontrarte con la misericordia, reconocer la misericordia que hubo para tu vida, y de la misma manera en donde tú has encontrado esa misericordia, puedes extender esa misericordia y extender. Si tú no tienes misericordia, dices, ay, pues me falta ahí, ¿verdad? No tengo. Necesitas encontrarte con el Dios de misericordia, porque de esa manera podremos extender la misericordia a otros, a todos aquellos que no le conocen, a todos aquellos que nos ofenden, a todos aquellos que van en contra de nosotros, de la palabra de Dios. Necesitamos extender la misericordia, y ese es bienaventurados. Hay otra bienaventuranza. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y dice la Escritura, cuán engañoso es el corazón del hombre. ¿Sí? Cuán engañoso es el corazón del hombre. Necesitamos que pedirle al Señor. Está el Salmo, ¿sí tienes el Salmo 139? Este salmo, cuando lo estaba yo leyendo, dije, Señor, que este salmo sea parte de mi oración todos los días para este 2018 y hasta que restes, hasta que tú vengas. Ponlo, por favor. Dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. El único que puede reconocer nuestro corazón y examinarlo es Él, ni nosotros mismos, ni el que está a tu lado. El único que conoce tu corazón, y tú puedes engañar tal vez a ti mismo, puedes estar viviendo en un engaño tú solito, o puedes estar engañando al que está junto a ti, a tu jefe, a tu papá, ¿sí? Pero a Dios jamás lo vamos a poder. Y dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos. ¿Sí sabes también que podemos ser probados por Dios? Y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Cuando le dije, wow, yo quiero tomar esto porque engañoso es el corazón. Y cada uno de los propósitos que tengas ahorita, cada uno de los planes, cada uno de lo que tú tengas, ve si hay camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Tú dices, wow, yo quiero esto, yo lo voy a poner ahí como propósito, ahí uno de los versículos claves. Necesitamos examinar nuestro corazón y somos bienaventurados los de limpio corazón. No es que ya lo tengamos limpio, pero a eso me voy a enfocar, eso es lo que yo quiero para mi vida, eso yo es lo que anhelo. Dice, y líbrame, oh Jehová, del hombre malo, guárdame de hombres violentos. Bueno, ahí ya nos pasamos.
seguimos a la siguiente bienaventuranza. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. La semana pasada algo habló el pastor acerca de que nosotros como seres humanos en algún momento estuvimos embroncados con Dios, estuvimos peleados con Dios. Yo tenía hasta 22 años, estaba totalmente enojado con Dios por las circunstancias en las cuales yo había vivido mi infancia y yo tenía un pleito ahí con Dios, y tú a lo mejor estuviste o estás enojado con Dios o conoces gente que ha estado enojada con Dios por las circunstancias, pero sin embargo, fíjense lo que dice, lo puedes poner, la escritura que tienes adelante, Dani, por favor. Dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Él nos reconcilió a través de Dios Padre con Jesucristo y ahora tenemos paz con Dios. ¿Sí? Yo tengo paz con Dios a través de Jesucristo, me reconcilió con Él, pero también dice que nos dio el ministerio de la reconciliación con todos los hombres. Dice la siguiente, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados. Gracias, Señor, porque no me tomaste en cuenta mis pecados. ¿Cuántas gracias le doy a Dios porque no vio mi pecado? Tomándole en cuenta a los hombres, y nos encargó a nosotros, a su iglesia, a usted y a mí, la palabra de reconciliación. Esta es una palabra de reconciliación que el mundo necesita conocer. Todos aquellos que están enojados con Dios y lo demuestran con sus hechos, en lo que tú gustes y mandes, esta es la palabra de reconciliación, esta es la esperanza. Cristo reconciliando a Dios con el hombre a través de ese sacrificio en la cruz. Vemos otra, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Y bienaventurados son por mi causa, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda la clase de mal contra ustedes mintiendo. Y yo estoy cada vez más seguro de que estamos en los últimos tiempos, por muchas razones que ahorita no es el tema, pero una de ellas es la oscuridad y que cada vez la gente le cuesta más trabajo escuchar el evangelio, y cada vez que nos acerquemos a este tiempo, a estos últimos tiempos de los cuales habla la escritura, vamos a ver más tinieblas y va a haber cada vez mayor enfrentamiento por la verdad. Y aquí en el día de hoy, en el tiempo con Dios, Pablo le exhorta a los discípulos a estar vestidos con la armadura de Dios. No es tampoco el tema de hoy, la armadura de Dios, pero una de las principales es, fíjense bien lo que dice aquí en el versículo 14, dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Va a haber un ataque frontal en contra de la verdad y va a haber una persecución a la iglesia por pararse aquí y decir la verdad. En estos últimos tiempos de la iglesia, la mayor persecución de los discípulos va a ser por hablar la verdad, por decir lo que Jesús y la palabra de Dios está escrito. Cuando nosotros nos levantemos y hablemos la verdad, va a haber una oposición y va a haber una persecución en los últimos tiempos como nunca ha habido. Pero también déjame decirte que va a haber una gracia sobre especial y sobrenatural sobre cada uno de nosotros, los que creemos en la palabra de Dios, para ir y compartir la palabra, y con valentía y con denuedo y con unción compartiremos la palabra, no importando qué es las circunstancias o a lo que nos estemos enfrentando. Pero va a haber una oposición cuando nosotros hablemos la verdad, cuando nosotros digamos lo que el Señor ha dicho. Pero somos bienaventurados cuando por causa de la verdad seamos perseguidos. A lo mejor no entendemos ahorita todo, ni yo mismo sé lo que significa en su totalidad todo esto, pero esa es una bienaventuranza. La siguiente, por favor, ya estamos terminando las bienaventuranzas, que es el punto 2, y los otros dos va a ser rápido, no te preocupes, ya estamos en tiempo. Dice,
Entonces vamos a pensar en todo esto y somos bienaventurados porque cuando nosotros vivamos en todas estas bienaventuranzas, ¿qué es la introducción al Sermón del Monte? Al Sermón del Monte todavía le faltan ahí bastantes cosas y en medio de una de ellas está el famoso Padre Nuestro, ¿verdad? Que nos enseña Jesús, pero más que una oración es una manera de vivir la que nos está enseñando el Señor. Y mientras la iglesia y mientras nosotros vivamos este Sermón del Monte, vivamos estas palabras de Jesucristo, nosotros seremos sal y seremos la luz, ¿sí? Cuando nosotros vivamos, vamos a ser, y esa sal que no se desvanece, que permanece y que va a hacer que el mundo, la sociedad, el humanismo no corrompa al ser humano. Esa es la verdad que nosotros necesitamos entender. Ahora, regresando, este es el segundo punto. El tercer punto de lo que vimos aquí, entonces nosotros somos, dice, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, es el segundo. El tercero, dice, por nada, ya es el PowerPoint, por nada es el tercer punto, ya es muy rápido esto, dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. ¿Qué nos está dando a entender el apóstol Pablo acá? El tercer punto, que la vida cristiana, si quieres darle al power, la vida cristiana no ocurre dentro del creyente y debe ser conocida por todos los hombres, ya lo acabamos de ver. La siguiente del PowerPoint, la vida cristiana es que necesitamos nosotros vivirla en comunión con Dios, en oración, ruego y acciones de gracia. La vida cristiana se vive en comunión con Dios. No hay otra manera de vivir la vida cristiana victoriosa, siendo luz, si no tenemos una comunión con Dios a través de la escritura, a través de la oración, a través de las peticiones y a través de la alabanza y la adoración. También el día de hoy, si le damos vuelta aquí al tiempo con Dios, terminando, el día de hoy termina con este versículo, de hecho el año termina con este versículo en nuestro tiempo con Dios, dice, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, orando en todo tiempo y con toda oración y súplica en el Espíritu y velando con ello con toda perseverancia, ¿sí? Algo que nos enseña mucho la escritura de la oración es con perseverancia. O sea, esa es nuestra vida diaria, esa es la fortaleza, es donde tomamos la fortaleza de la cual habla Pablo en nuestra comunión con Dios y el estar intercediendo, y nosotros estamos muy dedicados a la oración y yo creo que la oración no nada más es de unos cuantitos, la oración es absolutamente de todos aquellos que nos decimos cristianos y discípulos del Señor. Tenemos, la oración no la podemos delegar a nadie. Claro, hay un grupo de personas que han recibido ese llamado de parte de Dios, pero tú no puedes delegar la oración de ninguna manera a ninguna persona. Nosotros somos responsables cada uno y es un anhelo el poder nosotros pasar tiempo con Dios y tener. Vamos por el último cuarto punto que nos enseña el apóstol Pablo aquí en Filipenses. Dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Todo lo que acabamos de leer en las bienaventuranzas, en la parte que es, pero ahora lo voy a leer pensando en todo esto, todo lo que vimos las bienaventuranzas nos refleja, es como un resumen, pero ahora vamos a pensar que está describiendo este versículo el carácter de Jesucristo. Piensa ahora en Jesucristo y ve todo lo que es verdadero. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. Él dijo ser la verdad. No son principios, no son doctrinas, no, Él es la verdad. Todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto. Hubo
No ha habido otro hombre sobre la tierra más honesto que Jesucristo. No ha habido un hombre más justo que Jesucristo. No ha habido un hombre más puro en toda la tierra que Jesucristo. No ha habido un hombre más amable sobre la faz de la tierra que Jesucristo. Todo lo que es de buen nombre, ese es Jesucristo. Si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Nos está describiendo el carácter de Jesucristo, su esencia, la esencia misma de Jesucristo se está describiendo en este versículo y dice que en eso debemos de pensar, en esto debemos de pensar. El cuarto punto que está ahí, si quieres darle, la vida cristiana se vive con esperanza, con un propósito y destino eterno. ¿Por qué dice el pensar? ¿Por qué él dice el meditar? Porque hay una manera de cómo nosotros funcionamos. En la manera que nosotros funcionamos es esta. Lo que nosotros pensamos, eso vamos a hablar. En lo que nosotros estamos meditando, eso es lo que nosotros vamos a hablar. ¿Sí? No podemos pensar una cosa y hablar de otra manera. Si nosotros vemos, no voy a dar ejemplos ahí porque a lo mejor... si vemos las novelas, ver un ejemplo, y estamos metidos en las novelas, pues eso vamos a platicar con las compañeras y las amigas, ¿verdad? Pero bueno, si nosotros pensamos en estas palabras, en lo que nos dijo, nosotros pensamos eso vamos a hablar, y si nosotros hablamos, muy probablemente sea lo que hagamos, ¿sí? Porque no podemos pensar, hablar una cosa y hacer otra. Pensamos, hablamos y hacemos. Y cuando nosotros estamos haciendo, cuando nosotros estamos teniendo esas actitudes de hacer la palabra de Dios, eso va a crear un hábito, ¿sí? Cuando nosotros hacemos algo, repetidas ocasiones, mucho tiempo, se forma un hábito en nuestras vidas y ese hábito va a determinar nuestro destino, ¿sí? Esa es la manera, por eso nos dice la Escritura, Pablo, en esto piensen. Porque si pensamos, vamos a hablar, vamos a hacer, vamos a crear un hábito y ese hábito va a determinar nuestro destino. Por eso es que esa es la vida cristiana, se vive con esperanza, propósito y destino eterno. Vamos a ponernos de pie, por favor, ya estamos terminando, hemos terminado y yo creo que este es el carácter de Jesucristo y curiosamente ahorita me encontré un tiempo con Dios del año pasado, el primer mensaje del año pasado, no creo que alguien se acuerde, yo no me acordaba, hasta ahorita en la mañana vi mira, este es de enero, pero del año, el propósito y el tema y algo que el pastor habló en aquel tiempo, el propósito para mi vida es el carácter de Cristo, tomar el carácter de Cristo, y yo creo que ahí terminamos también, yo no lo había visto. Vamos a orar. Señor, gracias. Gracias, Señor, porque tú eres el que nos das un propósito y una esperanza y un destino contigo, Señor. Gracias por este tiempo, por este año que nos has permitido estar juntos como familia. Gracias también por todas las dificultades y tropiezos, porque sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y si hemos logrado pasar ese tiempo, ayúdanos a tener una enseñanza de todo lo que hemos vivido, Señor, para que en el día malo, porque sabemos que vendrán, como dice la Escritura, días malos, dice Jesús, en el mundo tendrán aflicción, pero confiad en mí, yo he vencido al mundo. Gracias porque tú eres mi fortaleza. Gracias, Señor, porque yo veo el futuro con esperanza, porque tú eres la esperanza, Señor. Gracias, gracias, Señor. Ayúdanos a no olvidarnos de tus beneficios y de lo que tú tienes por delante y a seguir este año con expectativas en ti, Señor. Gracias por cada propósito, Señor, que tú has puesto en nuestras vidas. Ayúdanos a cumplirlo en tus fuerzas, confiando en ti. Y a ti sea la gloria y la honra en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén y amén.